Buenos días, hermanos. Les voy a invitar a que tomen su lugar y sus Biblias para que esta mañana podamos mirar su palabra. Hemos terminado una fase al comenzar este segundo trimestre acerca de la oración y esperamos que el ánimo, el deseo y la práctica de la oración haya crecido en ustedes notablemente, que siendo conscientes de nuestra necesidad, de nuestra dependencia del Señor, entonces continuemos en la práctica de la oración. Pero ahora, durante este mes, vamos a tener una serie de temas variados y luego reiniciaremos probablemente en junio otro ciclo de enseñanzas continuas en la Biblia. El, el himno que estábamos cantando hace un momento es el himno de este mensaje de esta mañana. ¿Cómo se llamaba? Eres mi todo. ¿Se acuerdan cómo dice? Dice, tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, oh Dios, perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, oh Dios. Y manifiesta la adoración y la expresión de que Cristo es todo para nosotros. ¿Es en realidad Cristo todo para ti? Si tuvieras que contestar eso muy honestamente, ¿dirías que toda tu vida está rendida a los pies de Cristo? Porque es más fácil cantar una canción que vivir esa verdad. Algunas personas a veces nos critican porque dicen que los cristianos no dicen mentiras, pero cantan los domingos cosas que no viven, que es casi lo mismo. Hoy voy a volver a un pasaje del que estuve hablando, que yo creo que hace como 2 años o 3 años, cuando estábamos en el Rocío, creo yo. Está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, que es un capítulo dedicado a las parábolas que Jesús enseñó para explicar cómo es el reino de Dios, al menos en el estado entre su primera venida y su segunda venida. El Evangelio de Mateo es conocido como el Evangelio del Rey, porque va muy dirigido a los judíos que tenían las promesas de esperar un rey, un Mesías prometido, el cual llega ante ellos, se presenta ante ellos y ellos finalmente, después de verlo, después de escucharlo, todos los primeros capítulos de Mateo narran las evidencias de la declaración de Jesús de que Él es el Rey. Y hay una serie de milagros y prodigios que Él hace para validarse y evidenciar que efectivamente Él es el Mesías, Él es el Rey que estaban esperando. Pero lamentablemente a lo suyo vino, pero los suyos no le reconocieron, no le recibieron. Y entonces cuando llegamos a este capítulo 13 de Mateo, allí se hace una explicación por parte de Jesús de cómo es el reino, pero lo hace de una manera muy particular. Lo hace por medio de parábolas. Parábolas que son como analogías, historias analógicas. Esa raíz para es de paralelo, de poner al lado de. Como cuando se dice que hay, por ejemplo, paramilitares, ¿qué quiere decir? Que están
paralelamente, al lado de los militares. O no sé, cuando se utiliza en otro tipo de palabras. De ahí viene esa raíz. Pero Jesús explica que cuenta estas parábolas, y eso sucede allí en Mateo, comenzando Mateo 13, para que un sector que es el que ha creído entienda y conozca el reino de Dios. Pero para que los que son incrédulos no entiendan y no comprendan. Porque ya es conocida su incredulidad. Así es que el que escucha una de estas parábolas, muy seguramente, si no cree en Dios, va a decir, no entiendo, no sé, no me interesa, como enredado eso. Pero el que cree en Dios, la abraza, la recibe, la entiende. Y generalmente las parábolas demandan de nosotros algo, demandan una respuesta. Y son una manera, pues, muy práctica de Jesús de enseñar. Normalmente utilizó ya mucho antes otras analogías. Habló de la sal y la luz, habló de diferentes cosas. Pero cuando llega aquí, utiliza estas historias que eran conocidas para ellos. Y al explicar cómo es el reino de Dios, por ejemplo, comienza explicando la parábola del sembrador, diciendo que una historia agrícola de un campesino judío que está poniendo sus semillas en diferentes lugares, ¿no? Y que según el lugar donde cae esa semilla, entonces tiene una reacción esa semilla, o crece o se seca, o da fruto o no da fruto, y las que dan fruto, entonces dan fruto en diferente cantidad, para explicar cómo es que la palabra trae a las personas al reino de Dios y cómo se reacciona ante ello. Cuenta otras como la del trigo y la cizaña, recordando que allí donde está el trigo crecen cosas, maticas muy parecidas al trigo, pero no son trigo, diciendo, aquí, en este reino, hay unas que son y otras que no son, pero solo hasta cuando llegue el momento de cortar y de recoger, entonces se sabrá cuál es cuál. Utiliza la parábola del grano de mostaza y de la levadura para explicar que el reino de Dios comienza con algo muy pequeño, como la semilla de mostaza era de las más pequeñas y producía un arbusto pequeño, pero en la parábola él dice, es como si fuera un grano de mostaza, pero que produjo un árbol tremendo, grandote, donde las aves se paran, se sientan, y así es el reino de Dios. Comienza por algo muy pequeño, pero comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Así como comenzó con 12 discípulos cuando él estuvo en la tierra y hoy está donde está. Así como un día la iglesia de Cajicá en Huachancio comenzó por 2 familias o 3 familias y hoy pues va donde va y seguirá creciendo. Entonces, explica características del reino. Algunos lo interpretan históricamente y es una interpretación pues válida pero compleja. Creo que las parábolas tienen un significado mucho más sencillo y concentrado y simple. Cuando llegamos a Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, que es donde estaremos, entonces leemos esta parábola. Las primeras fueron dichas a todos y estas, comenzando desde la del trigo y la cizaña y siguiendo por estas que vienen a continuación, son dichas ya en privado, en una casa, con los discípulos. Dice allí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Señor, queremos verte a ti en tu palabra, queremos entenderla correctamente y queremos no ser indiferentes a ella, no queremos ser oidores olvidadizos. Permite, Señor, que nos concentremos en ella, que meditemos en ella, que la valoremos y que respondamos como tú lo deseas frente a ella. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, en mi humanidad, para que el Espíritu Santo pueda, Señor, explicarla. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan hace 2 años qué pregunta fue la que les hice en este mensaje? No, y yo creo que como la mitad de los que están acá no estaban en ese momento. Entonces la voy a volver a hacer. Si lo llaman usted estando fuera de su casa, cuando su casa está desocupada, y le avisan que se está formando un incendio, que vaya corriendo a su casa, porque no tiene sino 5 minutos para sacar lo que pueda del incendio, para salvar lo que pueda, ¿qué escogería salvar usted? ¿Entraría a su casa corriendo para sacar qué? La familia está afuera, no hay personas, no hay mascotas. A ver si 2 o 3 años después estuvieron pensando en esa pregunta de qué escogerían sacar. Dianita dice, no, nada, eso que se queme todo. ¿Alguien quisiera sacar algo? Diga, Pipe, cuéntenos. ¿Qué sacaría? Diga, diga. El billetico. Bueno, está bien. Pipe no quiere que se le pierda su platica que trabajó, pues él entra corriendo y saca su plata y sale corriendo. ¿Quién más? A ver, Ricardo. Ujú. ¿Algún regalo por ahí que Socorro le haya dado? Sí. Esa es una pregunta, digamos que hipotética y sencilla, pero que habla de qué cosa nos parecería valiosa, qué cosa nos parecería importante. Y pues yo me pongo a pensarlo y digo, pues yo trataría de sacar algo que piense que no puedo recuperar, que se va a perder de pronto definitivamente. Pues no sé, seguramente algo que tenga valor económico puede ser, porque digo, bueno, aquí hay una plata y esa plata, pues recuperarla va a ser difícil. No será imposible de recuperar. Puede que haya algunas cosas, como dice Ricardo, sentimentales. Yo, por ejemplo, estuve pensando y dije, ¿yo qué sacaría? Y me acordé que tenemos unos votos matrimoniales con mi esposa ahí en una mesita. Y yo dije, pues yo creo que me llevaría los votos porque esos son los originales. Hasta puedo tener una foto de ellos, pero no, esos son los originales, yo me los llevo. De pronto si tuviera algo de mucho valor, no sé. De pronto algunos libros que yo digo, esos libros ya no se consiguen. Las Biblias, pues, eso Biblias hay por todos lados y las puedo volver a conseguir. Pero uno piensa en qué no puedo reemplazar. Esa sencilla pregunta, 2 o 3 años después, en 2 o 3 años vuelvo y les pregunto, es como una auditoría de valores. Algunos, no, los más jóvenes no saben qué es eso. ¿Quién sabe qué es el precio es correcto? Un concurso, ¿cierto? El precio es correcto. ¿En qué consistía? En que colocaban productos, ¿cierto? Y uno tenía que adivinar cuánto
valían y el que adivinaba el precio correcto se ganaba, yo no me acuerdo si era algo o el producto o algo así por el estilo. Esos son programas de viejitos. O Pablo y Pipe. ¿Ah, sí? Lo volvieron a dar, lo reencaucharon. Sí. Entonces, esta mañana, si usted quiere colocarle algún título para recordarlo, puede ser ese. El, el precio es correcto. Aunque el precio es solamente una, ¿cómo lo dijéramos? El precio es solamente una codificación del valor que algo tiene. Esta historia, esta parábola, que es increíble cómo con tan pocas palabras puede decir tantas cosas, dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y gozoso se va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. La segunda parte, que está en el versículo 45 y 46, describe una situación semejante. Y en las parábolas es muy importante encontrar qué es el punto central de lo que quiere enseñar la parábola. Los detalles no son realmente lo importante. Podríamos nosotros ponernos a pensar un poco en por qué les dijo eso. No debemos pensar en nuestro tiempo, primero pensemos en su tiempo. ¿Por qué había un tesoro escondido en un campo? Para esa época, muy seguramente, no había bancos, no había cajas de valores, no utilizaban cajas fuertes, pero cuando tenían algo valioso, ¿qué hacían? Lo enterraban en un lugar donde pudieran encontrarlo, porque había salteadores, había enemigos que invadían, había toda suerte de cosas que podían hacerles perder cosas que consideraban valiosas. Esa es la razón por la que ese tesoro estaba allí enterrado. Entonces era algo que los que escuchaban decían, yo sé de qué me están hablando. De pronto cuando hablamos hoy de un tesoro, no sé, le viene a usted a la mente una película de piratas en donde encontraron un mapa y en el mapa van persiguiendo una isla para encontrar algo. eh, sí, de pronto en nuestro tiempo, pues ya no tanto, pero pronto uno diría una guaca o una caleta. Si Jesús hubiera dicho una guaca o una caleta, ¿cómo quedaban todos? Quedaban colombianos, no quedaban gringos, quedaban colombianos, porque de qué está hablando. Entonces, a ellos les dijo eso porque ellos entendían de esa manera. Obviamente también les habla de un mercader que buscaba perlas finas porque había comerciantes en la época que buscaban perlas finas y que tenían unas grandes dificultades para encontrarlas. Hoy en día el mercado de perlas dicen que está mucho más extendido. Hay perlas no solamente naturales, sino hay artificiales, las cultivan ostras y ustedes saben que las perlas vienen porque entran cosas dentro de las ostras, dentro de esas almejas, y al sentirse invadidas o atacadas, algunos dicen heridas, entonces comienzan a segregar una sustancia que es el nácar, y ese nácar comienza a forrarlas y durante un largo periodo de tiempo, hasta que al final forman una perla. Si quisiera explicársele de pronto a alguien en este tiempo, tal vez no es algo muy colombiano, pero hablaríamos de pronto de diamantes, porque los diamantes tienen un valor altísimo en la actualidad y tienen también un proceso muy largo y muy difícil para conseguirlos. Pero, ¿en qué nos queremos centrar? ¿En qué tienen en común estas dos historias?
Estas dos historias tienen en común que fue hallado algo de inmenso valor y para obtenerlo, entonces aquellos que lo encontraron se deshicieron de todo lo que tenían para poder tenerlo. En esencia, yo creo que ese es el punto principal de este mensaje. Reino de Dios o reino de los cielos son sinónimos. Y lo que se nos quiere explicar es cuál es el sistema de valores en el reino de Dios. Los valores hoy en día son muy mencionados, pero los valores tienen alguna dificultad, y es que los valores normalmente son subjetivos. ¿Entiende lo que quiero decir? Que lo que es valioso para Fernando puede que no sea valioso para mí. Él ama sus abejitas y por sus abejitas va hasta donde lo llamen. Si usted tiene unas abejas, llame a Fernando que él las rescata de donde estén. Pero seguro que para otra persona dice, pues yo tengo otras cositas que hacer diferente a las abejitas. El sistema de valores es subjetivo. Hoy en día se habla de los valores familiares, se habla de los valores empresariales. Entonces, esos valores son variables de empresa a empresa, de familia a familia, de persona a persona. Por eso son subjetivos, porque todas las personas no valoran de la misma manera una misma cosa. En los matrimonios, cada uno llega con sus valores y muchas veces ese choque de lo que se valora trae dificultades. La manera como se administra el dinero, porque alguien quiere destinarlo a esto y otra persona quiere destinarlo a esta otra cosa, porque creen que tienen valores diferentes. Un domingo en la tarde probablemente la esposa dice, vamos a visitar a mi mamá, porque ella considera que eso es valioso. Pero el esposo dice, pero yo lo que quiero es ver el partido de Millonarios. ¿Por qué? Porque para ella hay algo que es valioso y para él hay otra cosa que es valiosa y esos valores chocan. ¿Por qué estamos hablando del sistema de valores? Porque yo lo que entiendo es que aquí Jesús está diciendo que el reino de los cielos tiene un sistema de valores. Solo que no son subjetivos. El reino tiene unos valores que son absolutos. La diferencia entre ética o moral, si se quiere, y valores es que los valores son subjetivos, son variables, pero la ética del reino, la moral del reino, lo que valora el reino de Dios es absoluto. Entonces, eso es lo que quisiera que comprendiéramos el día de hoy. Este hombre, sea el del versículo 44 o sea el del versículo 45, tienen en común esta historia, que encuentran algo sumamente valioso. Así como otra película del pasado, ¿no? Los Beverly Ricos. Eran muy pobres, pero encontraron petróleo debajo de su propiedad. Y siendo muy pobres, entonces se insertaron en la sociedad de alta alcurnia de California en su época. Otro programa pero vive que pueda algún día verlo, para recordar. Pero hay muchas películas que narran lo mismo. Gente que cree que hay un gran valor en algo y decide apostarlo todo a ese algo. Y normalmente, cuando eso sucede,
eh, ¿qué es lo que dicen los demás alrededor? Se le corrió el moño, se le corrió la teja. ¿Cómo va a deshacerse de todo lo que tiene para adquirir una sola cosa? ¿Le va a echar todos los huevos entre la misma canasta? No, qué locura. Eso no puede ser. Y las parábolas normalmente tienen esa figura, tienen algo que parece que no es lógico, porque Jesús lo hacía para llamar la atención de las personas, para que se cuestionaran, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Entonces, lo que tienen en común es que venden todo lo que tienen. Y eso, creo yo, que nos habla del sistema de valores que Dios quiere que tengamos. Los valores de Dios son absolutos. Y creo que de muchas maneras, y en este mismo evangelio, más atrás en Mateo 6, él nos dice, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque los de la tierra son temporales. Todos sabemos que no hay, ¿cómo es que dicen? Gracias, Luz. Entierro con trasteo. No hay entierro con trasteo. Entonces, si usted realmente valora algo, ¿qué debe ser? ¿Será lo temporal, lo terrenal, lo material o será lo eterno y espiritual? Tenemos que tener un sistema de valores y este es el sistema de valores de Dios. Todos los que hacemos compras a diario utilizamos el sistema de valores. Cuando usted va al supermercado, mi esposa que es especialista en eso, en buscar dónde están las cosas más baratas y las promociones, si llega a un lugar y ve algo, dice, no, eso está muy costoso. ¿Por qué? Porque dice, eso no vale lo que me están pidiendo. Yo lo puedo conseguir más barato. A mí también cuando necesitamos comprar ropa o algo así, me encantan las promociones. Y a veces también me gusta decirle a los vendedores cuando uno entra en un almacén y le ofrecen algo, y entonces le dicen, sí, vale 100.000 pesos. Y yo le digo, le doy 50.000. Y como que a uno lo miran, ¿cómo se le ocurre? Diría yo que hasta mis hijos dirían, pero ¿por qué dice eso? Qué pena, no sé. No, si yo lo valoro en 50.000, ¿por qué no voy a ofrecer 50.000? Es el valor que yo le doy. Ah, dicen que ahorita que están en el Burger Master, en las competencias de hamburguesas en Colombia, dicen que hay hamburguesas gourmet que son costosísimas de 200.000, 300.000 pesos. ¿Usted pagaría 200, 300.000 pesos por una hamburguesa? Para no decirle a cómo son en ciertos restaurantes de Estados Unidos o de Europa. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de valores. Y de acuerdo a ese sistema de valores, hacemos transacciones según las valoremos. Los mismos comerciantes que hacen, bajan sus precios, ¿por qué? Porque dicen, eso ya no vale. Necesito recuperar mi plata, que me den aunque sea la mitad, que me den lo que quieran, pero que me den algo. No me puedo quedar con eso porque tengo que recuperar algo, si no voy a perder. Sistema de valores. En el mundo espiritual sucede, creo yo, de la misma manera. Miren ustedes, si quieren anotar, si no, yo se los leo. En Mateo 16, a partir del versículo 24, o si no, luego en la grabación ustedes lo pueden anotar y ver. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida,
la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, y miren esta pregunta. Esta es una pregunta de valores que hizo Jesús. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Esa es una pregunta de valores. ¿Cuánto pagarían ustedes por su alma? Termina diciendo en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Este pasaje, evidentemente, que hemos leído en Mateo 13, no habla acerca de la salvación y no habla acerca de comprar la salvación, ni habla tampoco acerca de buscar a Dios, porque como bien leyó David en Romanos 3, dice que no hay quien busque a Dios, nadie busca a Dios, pero encontrar el reino de Dios se produce de diferentes maneras y en el caso del tesoro escondido da la impresión que fue algo con lo que se tropezó este hombre. Probablemente estaba haciendo un trabajo y lo descubrió, probablemente se acostó a descansar y dijo, por aquí hay algo que me talla, ¿qué es esto? O no sé, esa parte ya es imaginativa, pero lo que sí da a entender es que se lo encontró. Mientras que el segundo hombre, el mercader, dice que andaba en busca de perlas finas, de perlas de alta calidad. Y en cuanto a eso, también creo yo que todos los seres humanos buscan algo. No a Dios, pero sí están buscando paz, sí están buscando amor, sí están buscando, en mi caso personal, yo estaba buscando el sentido de la vida. Hay quien está buscando seguridad, hay quien está buscando salud, hay quien está buscando empleo. Todas las personas le aseguro que están buscando algo, no a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Entonces, estos que están aquí, básicamente son los que representan la ética del reino de los cielos, los valores de Dios. Y según los valores de Dios, ellos entregaron ¿qué? ¿Cuánto entregaron? ¿A cambio de qué? A cambio de tener algo que vale mucho más que lo que ya tenían. Por eso este es el sistema de valores del reino de Dios. El que los vio por fuera y seguramente cuando Jesús contó la parábola dijo, esta gente está loca, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cree que yo voy a salir a vender todas mis cosas para...? Los que estamos en el reino de Dios a veces nos dicen cosas parecidas. ¿De verdad usted se va a ir a vivir allá al lado de esa iglesia? Todo para estar allá y estar en todas las reuniones y hacer eso, ¿no? ¿Va a dejar sus comodidades y lo que está haciendo para hacer eso? Y eso seguro allá le van a sacar toda su platica. Yo no entiendo usted cómo le da tanta plata, dizque al Señor. El Señor no acepta menos que todo. Usted, si es del reino de los cielos, si usted está en Cristo, en el reino de los cielos, usted le pertenece a Él. Y todo lo que usted tiene le pertenece.
Su esposa no es suya, su esposo no es suyo, sus hijos no son suyos, su dinero no es suyo, su casa no es suya, su cuerpo no es suyo. Fue comprado por precio, por la preciosa sangre de Cristo. Por eso es que él dijo, el que quiera ser mi discípulo, véngase. ¿Quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Eso quiere decir, la salvación es por gracia, por medio de la fe, es gratuita. Pero es una transacción en donde usted vende todo y me lo entrega y yo le doy todo lo que significa el reino de los cielos. Es por eso que en otros lugares, como por ejemplo Lucas 14:25, cuando se dice que muchos iban detrás de Jesús siguiéndolo, él al volverse les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque tiene que vender todo. Debe vender todo. Debe, no es que no tenga eso valor, lo que pasa es que vale menos que el mismo reino de los cielos. Por eso es que en sus relaciones y en las mías, lo que el Señor dice está aún por encima que las relaciones, aún las más cercanas que tenemos. Porque Dios te da todo y hace esa transferencia. Toma tu pecado y pone su santidad en ti y te da, junto con Él, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así es que si pudiéramos ir más allá y preguntarnos cuál es el costo de seguir a Jesús, bueno, la ética del reino de los cielos nos dice que es todo, absolutamente todo lo que Dios pide de mí. Hay sobrados ejemplos en la escritura de esto. Hay hombres que tuvieron que hacer decisiones entre lo que Dios pedía de él y lo otro que hubiera podido hacer desobedeciéndolo. Por ejemplo, pienso en Noé. Le dice, tienes que construir un barco en un lugar donde no hay mar, donde no hay playa. Y pasaban todos y se burlaban. Y se chifló Noé, está chiflado. Pero este hombre vendió todo, porque en el reino de los cielos lo que cuenta es lo que Dios dice, lo que Dios enseña. Abraham, ¿cómo se probó la fe y la fidelidad de Abraham? Dame tu hijo. Qué difícil, porque Dios quiere todo. Y una vez comprobada la fidelidad, pues evitó que matara a su hijo. Pero fue una prueba de su fidelidad, de que todo era para él. Hay un ejemplo de Moisés en Hebreos 11 que siempre me conmueve. Se los quiero leer. En Hebreos 11, que es ese largo listado de personajes de la fe, dice a partir para ponerlo un poquito en contexto, 11:23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Sus padres entendieron
en qué consistía el sistema de valores de Dios. Eligieron esto. Ahora, el 24, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Él también tenía que hacer una decisión de acuerdo a los valores que había conocido de Dios. ¿Cómo lo hizo? Versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Entienden el sistema de valores de Moisés? Todos nosotros estamos abocados a hacer decisiones a diario. Y estas, creo yo, deben ser según el sistema de valores de Dios. Aquí dice que él consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto por una razón. Dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Porque él sabía que adelante había esperanza, que adelante había promesa, que adelante había futuro. Sabía que eso valía más y más. Así es, mis hermanos, que uno podría pensar que estos hombres, este mercader, este comerciante y este hombre que encontró el tesoro, pues representan un tipo de hombre, pero hay otros, pues que no están ahí, pero uno podría pensar que no encontraron ningún tesoro, ni ninguna perla preciosa. Para ellos solamente existe lo que ellos conocen y pueden ver. Pero nosotros hemos conocido al Señor y eso nos hace parte de su reino. Deberíamos decir con el salmista en el Salmo 73, desde el versículo 24, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Y mientras vienen por acá y me ayudan a entonar otra vez este canto que entonamos hace un momento, quisiera recalcar lo que dice Isaías 55, porque es que muchos pueden pensar, no, entonces es que yo tengo que hacer todo esto para ganarme la salvación, pero no hay tal cosa, no existe tal cosa, eso no es posible. Pero lo que sí quiero mostrarles es que la salvación viene acompañada de la decisión de que el señorío de Cristo está en nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que siempre repetimos para explicarle el evangelio a otras personas. Que si confesares, ¿qué es lo que tenemos que confesar? Que Jesús es Señor. Entonces, en la salvación hay señorío, hay sometimiento. No cualquier clase de sometimiento. Hay un cambio del todo por todo. Todo lo mío por todo lo de él. Dice Isaías 55, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Y esto evoca que la salvación
no se puede comprar. No tenemos dinero, estamos en bancarrota espiritual, pero sí venimos para disponernos a someternos al señorío de nuestro Dios. ¿Lo volvemos a cantar? Cristo es mi todo. ¿Qué decisiones podrían cambiar en tu vida? ¿Qué estás valorando más? ¿Qué está interrumpiendo tus decisiones? El manejo de tu dinero, el tiempo de tu familia, el tiempo con Dios, tus negocios. Tenemos que revisar nuestro sistema de valores y llegar al punto de decir, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y por la fe vivimos su vida. Esa es la verdadera adoración. ¿Quieres adorar a Dios? Sométete a Él, entrégate a Él y busca las maneras prácticas en tu vida, en el día a día, en tu negocio, en tu estudio, con tu familia, en todos los lugares donde estés, de adoptar el sistema de valores del Señor. Les invito a que nos pongamos de pie y volvamos a cantar.